Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estamos iniciando el texto del Génesis. La semana pasada hablábamos de manera general cuál era el Éxodo, ¿verdad? Este segundo libro de la Biblia. Dábamos los pormenores, las partes principales del libro y empezábamos a leer el primer capítulo, ¿no? Que nos da todo el preámbulo de la situación que se está viviendo, ¿no? Que va viviendo precisamente en ese momento el pueblo de Israel, ¿no? Decíamos que viene una persecución, ¿verdad?, de parte del faraón. Y por otro lado decíamos que en realidad la primera parte del libro, ¿verdad?, desde este capítulo 1 hasta el capítulo 15, es la pelea entre Dios y el faraón. Y nos ponía entonces en el meollo, ¿del lado de quién estás? ¿Estás del lado del faraón? Y el faraón representa la muerte, el faraón representa la esclavitud, ¿verdad? O estás del lado de Dios, que representa la libertad, que representa la vida. Decíamos que el libro del Éxodo entonces va presentando esta idea que es fundamental, ¿no?, para iniciar todo, ¿no? Está poniendo toda la panorámica de lo que nos va a presentar a lo largo de estas páginas, ¿no? Por lo tanto, mis hermanos, que sí que entonces el texto nos va viendo, nos hace más haciendo ver precisamente esta realidad de nuestra existencia, ¿no? Cómo es que Dios se va a ir haciendo visible, ¿no? Cómo es que Dios va a traer la vida y sobre todo cómo Dios nos puede hacer libres, porque decíamos que el gran tema del libro del Éxodo es la libertad, un camino para la libertad, ¿no? Es quizás el hilo conductor de ello. Entonces terminemos, ¿verdad?, el análisis de este primer capítulo, que la vez pasada pues solamente veíamos los pormenores, pero algunas cosas podemos detenernos para concluir bien este primer capítulo de inicio, ¿no? Dice, ¿verdad?, que viene toda la esclavitud de parte de los de los egipcios, que decíamos que la esclavitud no es que fueran de látigos y de golpes, más bien era de construir, ¿verdad?, de hacer ladrillos básicamente, ¿no?, como lo dice este texto y luego lo va a decir más adelante, ¿no? Pero que ellos lo veían como algo cruel, ¿no?, porque les van a intensificar el trabajo, ¿no? Y podemos detenernos de manera general en el versículo 15, ¿no? Dice: además el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Puá: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió así a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se hacía más fuerte, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo el pueblo: a todo niño recién nacido arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Entonces ahí podemos ver entonces la conclusión, ¿verdad?, que nos va presentando justamente este texto, ¿verdad? Y entonces vemos que encontramos a dos de las parteras que ayudaban ahí, ¿no? Dos de estas parteras, una llamada Sifrá y la otra Puá, ¿no? Vamos a poner aquí sus nombres para que queden en el pizarrón de la historia, ¿verdad? Entonces la primera de ellas se llama Sifrá. Sifrá. Y la otra Puá. Muy bien. Obviamente tienen un significado sus nombres, ¿no? Sifrá quiere decir belleza, ¿no? Belleza. Y Puá, por su parte, significa esplendor, o también puede significar gritar, ¿no? Entonces puede significar esplendor o puede significar gritar, dar voces, ¿no?, en voz alta, ¿no? Por eso digo que gritar, ¿no? Entonces ahí tendremos este significado, ¿no? Entonces tendremos estos dos significados. Ahora, ¿qué significan estas mujeres en el relato bíblico, no? Porque obviamente si nos dan el nombre de estas mujeres, pues no solamente es para que pasen a la historia como unas grandes heroínas, ¿no? Va a darnos el nombre precisamente para darnos una enseñanza fundamental, ¿no? Y entonces quiere decir que va a dar algo muy importante. Estas mujeres, ¿qué van a hacer? Estas mujeres vienen a traer la vida, ¿no? Porque van a hacer que tanto niños como niñas se salven. Porque la instrucción del faraón era clara, ¿no? Las niñas que vivan, los niños que mueran.
Y ellas salvan a todos, porque dicen que eran mujeres temerosas de Dios, ¿no? Ellas temían a Dios, por lo tanto no querían en ningún momento, ¿verdad?, que esto sucediera, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? La primera se llama Sifra, es decir, belleza. Significa que esta mujer viene a traer precisamente un signo de belleza. ¿Dónde está la belleza? La belleza significa, está en dar la vida, ¿no? Bueno, más bien dicho, la belleza está en conservar la vida. Cuando tú conservas la vida de alguien, es un signo de belleza, ¿no? Es eso, ¿no? Una belleza. Esta mujer es belleza, no solamente por el nombre, ¿no? O belleza por su rostro, porque en realidad no sabemos ni cómo sea, ¿no? Es bella porque es capaz de salvar la vida. Salva la vida de estos niños y no los mata, y por lo tanto se convierte en un signo de belleza. La belleza está precisamente en salvar la vida. La belleza está precisamente en dar vida. Esa es la belleza. En el fondo lo que está diciendo entonces el libro del Éxodo es, cuando tú te propones dar vida o salvar la vida, salvaguardar la vida, pues hay una belleza en ti, ¿no? Esa es la belleza. Por lo tanto hay una belleza que va más allá de lo físico, hay una belleza que va más allá de lo estético. La belleza es sobre todo la capacidad de salvar la vida. Eso es la verdadera belleza, cuando tú salvas la vida. Una mamá es bella, ¿por qué? Porque salvaguarda la vida, ¿no? No solamente porque da luz, sino porque cuida a sus hijos, porque los ayuda, porque los consuela, ¿verdad? Porque es bella, ¿no? Es una bella mujer en el sentido no simplemente estético, sino de su forma de ser, ¿no? De su forma de cuidar, ¿no? Esa es la belleza, ¿no? Cuando yo cuido la vida, viene una belleza distinta, ¿no? Que va más allá, porque reflejamos una belleza que viene del interior, ¿no? Una belleza que viene del interior, que se refleja en los actos, ¿no? Nadie va a decir, mi mamá es horrible. No, nadie va a decir eso. Su mamá siempre va a decir, mi mamá es bella, por una sencilla razón, porque transmite vida, ¿no? Porque cuida la vida siempre, ¿no? Porque ahí está ese don de la belleza. Y por otro lado, la segunda mujer, llamada Puá, que quiere decir esplendor. Quiere decir que cuando uno salvaguarda la vida, no solamente hay una belleza, sino que hay un brillo, un brillo, ¿no? Un brillo delante de los demás, ¿no? Es un brillo que se da a los demás, ¿no? Eso es un brillo. Quiere decir que cuando el que salvaguarda la vida no solamente es bello, sino que brilla, ¿no? Es distinto, porque es diferente, ¿no? Ilumina la vida de otra manera, da sentido a la vida de otras formas, ¿no? Ese es el esplendor, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que está diciendo el texto no es tanto cómo se llamaban estas mujeres, ¿no? Porque además no nada más eran las únicas, seguramente había mucho más, ¿no? Pero lo que está diciendo es, cuando alguien decide salvar la vida, surge una belleza grande y un esplendor distinto, ¿no? Hay un autor, ¿verdad?, de la Edad Media, un judío, ¿verdad?, que se llama Rashi, y él comenta justamente el significado del nombre de estas dos mujeres, ¿no? Y entonces dice Rashi, Sifra era la encargada de presentar bellos a los bebés. Dice de ella que era una mujer que formaba parte de estas mujeres piadosas de Egipto, que son las que temían al Eterno y no titubeaban ante la amenaza de muerte sobre los pequeños. Así les brindaban a todos sus cuidados para presentarlos bellos. Y Rashi da una interpretación más, ¿no? Ella es bella no solamente porque salvaguarda la vida, como decíamos. Dice Rashi, este autor judío, dice, ¿por qué es bella esta mujer? ¿Por qué significa belleza? Porque ella cuando recibe al niño, ¿verdad?, los presenta bellos, ¿no? Porque quiere decir que cuando una mujer no da luz, más bien, cuando recibe al niño, ¿verdad?, que acaba de ser dado a luz, al niño, dice, ella se encargaba de dejarlos bellos, ¿no? Una hermosura que finalmente viene siendo parecido, ¿no? Le presenta a la mamá al niño, el niño está bello, el niño está hermoso, ¿no? Y él en sí mismo no es el niño, ¿no?, sino la vida que está presentando es hermosa. Y luego dice, sobre Puá se dice que ella hablaba, ¿no? Porque decíamos que Puá quiere decir gritar, ¿no? Dar voces, voces en voz alta, ¿no? Y entonces dice, ella hablaba a los niños, conversaba y charlaba como lo hace una madre para calmar al hijo que llora. También se dice que esta mujer tenía el don de hablar con la madre del niño, susurrándole a su oído las palabras que hacían más fácil dar a luz. De manera que la madre como el niño estaban tranquilos y daba luz silenciosamente para que no se dieran cuenta los vecinos egipcios. Entonces aquí Rashi dice, esta mujer, ¿verdad?, Puá significa la que habla, ¿no? Y entonces dice, ¿qué significa hablar? Significa que esta mujer hablaba con los niños, pero que hablaba con la madre.
Y entonces tranquiliza a los niños y tranquiliza a la madre. Ese es Púa. Quiere decir que Púa entonces es la que ayuda a dar a luz a los niños para tranquilizarlos, para traer la paz. Podrá haber enemigos que quieran matar a los niños, pero la última palabra la tiene la voz de Púa, que calma, que tranquiliza. No es la voz del faraón que atemoriza con la muerte. No es la voz del faraón que aterroriza con la destrucción. No, es la voz de Púa la que calma. La última palabra la tiene esta mujer, que bueno, finalmente es la voz de Dios, ¿no? Que calma al niño, que calma a la madre, ¿no? Ante la persecución entonces hay belleza y ante la persecución hay calma. Diría este autor, ¿no? Este judío, Rashi, dice, tenemos estas dos cosas. Delante del faraón que viene a destruir, que quiere matar, que quiere acabar con todo, que es el símbolo de la muerte, hay dos mujeres que se enfrentan al faraón. ¿Y se enfrentan cómo? Mostrando la belleza de los niños. Porque para el faraón un niño era una amenaza, ¿no? Un niño era un peligro. En cambio, dice Sifrá, pone al niño bello para demostrar que no hay peligro alguno, que hay una belleza. Lo que el faraón ve como peligro, la mujer lo presenta como belleza. Y cuando viene la voz del faraón que parece, ¿cómo se llama? Imponerse, que parece destruirlo todo, aparece Púa para calmar y decir: no tengas miedo de la voz del faraón, no tengas miedo de los edictos de la muerte, no tengas miedo de esto. Al contrario, hay una paz profunda. Fíjese cómo entonces, en el fondo, Sifrá y Púa, ¿verdad? Según Rashi, y por eso lo digo aquí, ¿no? Da esta interpretación que es muy bella, ¿no? Que nos puede servir hasta para nosotros, ¿no? Porque si el faraón es esta voz que amenaza, es esta voz que destruye, es esta voz que se quiere imponer, uno diría: ¿quién se va a oponer al faraón? ¿Quién se puede oponer ante un edicto de muerte tan poderoso? ¿Quién se puede oponer ante el miedo que el faraón ostenta contra nosotros? ¿Quién puede? El que está del lado de Dios. Sifrá y Púa. Sifrá que dará la belleza. Delante de una imposición de muerte, descubrir que siempre hay algo bello. Y eso solamente es alguien que está con Dios, ¿no? Puede haber gente que me diga cosas horribles, pero yo puedo ver la belleza delante de eso, ¿no? ¿Cuántas personas no nos levantan chismes? ¿Cuántas personas no nos dicen cosas malas, verdad? Hacen quedarnos mal en nuestra reputación, hacen quedarnos mal en muchas cosas. Y decimos, todo es horrible, ¿no? No, pero si estamos del lado de Dios, saldrá la belleza. Que los demás digan chismes, que los demás digan destrucciones, que los demás hagan aquello. La última palabra, ¿quién la tiene? La belleza. La belleza que sale del que está del lado de Dios, ¿no? Y sí, a lo mejor los otros chismes pueden ser destructivos, pueden ¿verdad? Decir muchas cosas. Ay, no hay que escuchar esos chismes. Esos chismes, ¿para qué los escuchamos? Son gente que no vale la pena. Escuchemos la voz de Dios, Púa, la voz que da la paz, la voz que grita más fuerte que la del faraón, porque puede calmar a la madre que va a dar a luz, porque puede llenarnos de auténtica paz. Por lo tanto, nosotros podemos elegir en esta vida si nos dejamos guiar por las voces malignas, ¿verdad? Si nos dejamos guiar por los chismes, si nos dejamos guiar por los ataques, o preferimos descubrir las cosas bellas de la vida independientemente de lo que otros digan. Si nos damos la oportunidad de descubrir palabras que llenan de paz y no le hacemos casos a la palabra que nos deje tranquilos. Depende de nosotros, no depende de nuestra vida, depende de lo que vayamos realizando, ¿no? A eso se refiere entonces aquí este texto, ¿no? Fíjense cómo entonces el nombre de estas mujeres pues nos da muchas luces, ¿no? Para poder comprender precisamente esta realidad, ¿no? Y fíjense, dice el texto, ¿no? Dice que el faraón se enoja con las parteras y dice: ¿pero por qué no han matado a los niños, no? Y van estas mujeres y le dicen: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Dice: son como animales salvajes, ¿no? Literalmente dice así, ¿no? Y antes de que llegue la partera ya ha dado a luz. Como animales salvajes, que la Biblia de Jerusalén que ahorita leímos se la traduce como más robustas, ¿no? Como llenas de vida, ¿no? Pero también como animales salvajes, o sea, como diciendo: no, es que dan a luz así, no necesitan de la partera. Claro, pues eso que se lo crea el faraón, porque pues nadie le va a creer eso, ¿no? Pero quiere entender con esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dar a entender esta mujer? No solamente quiere dar un pretexto para que no las castigue, ¿no? Lo que está diciendo es, en el fondo, ¿verdad? Es una especie de justificación, ¿no? Como diciendo: las mujeres, ustedes desprecian a las mujeres, pues son como animales salvajes, porque usted las desprecia, ¿no? Y porque usted las desprecia son casi como animales salvajes que hasta dan a luz antes de que lleguemos, ¿no? Como diciendo, usted las desprecia, bueno, pues
por eso viven los niños, ¿no? Porque usted la desprecia, ¿no? Aquí sí que en el fondo estas mujeres tratan, ¿verdad?, de ocultar, ¿verdad?, tratando de dar a entender al faraón: mire, usted nos desprecia, pero somos más inteligentes que usted, ¿no? Cree que somos como animales salvajes, pero no, somos más inteligentes que usted, porque la vida es la que sigue, ¿no? La vida es la que va a dar todo el sentido, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ahí lo tenemos finalmente, ¿no? Y entonces finalmente termina diciendo el faraón de nuevo, ¿no? Que se mueran todos los niños, pero que se salven las niñas, ¿no? ¿Por qué los niños? Pues porque los niños son un símbolo de fortaleza, ¿no? Y un niño que crece, pues es fuerte, es agresivo, ¿no? Una niña, pues viene siendo una mujer que es débil, y entonces pueden aprovecharse de ella, pueden sobajarla, ¿no? Es por lo tanto esta idea, ¿no? De decir, yo puedo imponerme sobre una mujer, que ellas sigan vivas, pero de un hombre no, que los hombres mueran, ¿no? Y en el fondo esta idea de que los niños mueran, pues nos prepara para la siguiente escena, que es muy importante, ¿no? Que seguramente han escuchado ustedes alguna vez, ¿no? Que es el llamado relato del nacimiento de Moisés, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice: un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y lo puso entre juncos en la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse en el río, mientras que sus doncellas se paseaban por la orilla del río. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada que lo recogiera. Al abrirla vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que te críe el niño? Vete, le contestó la hija de Faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, porque del agua lo había sacado. Entonces ahí tenemos el relato del nacimiento de Moisés, ¿no? Que a veces lo podemos ver solamente como un cuento, ¿no? Muy bonito, ¿no? Moisés que es rescatado de las aguas y ya, ¿no? Pero no, tiene un significado muy profundo. Este relato es la presentación del personaje, después de Dios obviamente, ¿no? Del personaje principal, ¿no? Del personaje que va a llevar el hilo conductor de todo. Este nacimiento, ¿verdad?, que lo rescatan del agua, etcétera, es muy importante porque está presentándonos a Moisés de una manera extraordinaria. Si lo vemos solamente así como que, ay, qué bonito, Moisés estaba ahí en el río, ay, vino la hija del faraón, lo rescató y lo adoptó como su hijo, ay, qué hermoso. Bueno, si nos quedamos con eso, pues es un cuento, ¿no? Que no sirve para nada. Pero en realidad este relato tiene una gran profundidad. Está hablando de muchas cosas, porque está exaltando a Moisés de manera que ustedes no se imaginan. Cuando un hebreo, ¿verdad?, de la antigüedad leía este texto y veía la manera como estaba relatado, se quedaba maravillado porque estaba presentando a Moisés de una manera inimaginable. Estaban presentando a Moisés de una manera extraordinaria, cargado de simbolismos bíblicos y de signos de aquellos tiempos que vamos a explicar, para que ustedes vean la grandeza de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿verdad?, el relato de Moisés, ¿verdad?, están todas las madres, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, nace Moisés, pero todos los personajes de este relato, ¿quiénes son? Todos los personajes de este relato son mujeres, ¿no? Independientemente de Moisés, ¿no? Porque está la madre de Moisés, está la hija de Faraón, están las sirvientas, ¿no?, que están con la hija del Faraón, y están, además de ellos, ¿quiénes más están? Está la hermana de Moisés, ¿no? Ahí está. Todo se va en mujeres. ¿Por qué los personajes son mujeres? Porque las mujeres son un signo de debilidad, ¿verdad?, de fragilidad, ¿no?, en la Biblia, ¿no? Que a los ojos del mundo diríamos, ¿verdad?, y para los judíos, ¿verdad?, en el pensamiento bíblico diríamos, las mujeres no valen, no tienen gran importancia, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Y curiosamente Dios va a actuar, va a dar al que va a iniciar el proceso de salvación por medio de mujeres, porque no hay ningún hombre aquí. No dice que hubo un soldado, es más, ni el papá de Moisés aparece en la escena. Todos son mujeres.
para hacer ver que Dios actúa con las que parecen frágiles a los ojos del mundo, pero que Dios actúa por medio de ellas para traer la salvación. Fue la salvación. Por lo tanto, ¿por qué todos los personajes son mujeres? Porque Dios actúa precisamente con los que son débiles, con los que parecen frágiles. Dios siempre se aprovecha del débil, del frágil, del pequeño, del que parece que no puede hacer nada, para traer la salvación, siempre. Por eso todas las personajes son mujeres. Y en segundo lugar, porque las mujeres también son un símbolo de la delicadeza, ¿no? Los hombres pues vendría siendo como la fuerza bruta, las mujeres son delicadas, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que Dios no salva con la fuerza, Dios salva con la delicadeza, ¿no? Los grandes movimientos revolucionarios de Dios se dan con movimientos delicados, sencillos. Dios no actúa con violencia, Dios actúa en la sencillez, ¿no? Y el que va a traer la salvación para el pueblo de Israel es ese niño. Y todo se va a mover en estas mujeres. Una mujer que decide guardar al hijo, una mujer que decide adoptarlo siendo la hija del faraón, y otra mujer, ¿verdad? La hermana de Moisés, que va y le dice: te traigo una nodriza, que era la misma mamá de Moisés, ¿no? Todos con mujeres, con delicadeza. No vemos ningún acto de violencia, no vemos un acto de enojo, no, nada, todo con delicadeza. Dios actúa con delicadeza. O sea, ya nada más con este verso, con estos personajes podemos sacar muchas enseñanzas en la vida. A veces queremos que Dios haga grandes cosas, poderosas, destructivas. No, Dios actúa en la delicadeza, Dios actúa en la sencillez, Dios actúa en la fragilidad, Dios no actúa con la fortaleza, con lo bruto, ¿verdad? Con lo llamativo. Dios actúa en la delicadeza. Ahora, en segundo lugar, podemos ver algo que puede llamar la atención, ¿no? Podemos ver aquí una cosa curiosa, ¿no? Y es que este relato, decíamos, para los antiguos, a lo mejor para nosotros no, porque pues ya estamos años de distancia, ¿no? Este relato, la manera como está contado, Aquí lo importante no es simplemente, por un lado son todos los símbolos bíblicos que ahorita vamos a explicar, pero también la manera como está contado el relato. La manera como está contado el relato es la manera como se cuenta la infancia de un héroe. La infancia de un héroe. Este niño no es cualquier niño, este niño es un héroe. Y cuando nace un héroe, no contamos la infancia de un héroe o su nacimiento como cualquiera, ¿no? Es un héroe. Siempre que se va a hablar de un héroe, siempre que se va a hablar de alguien grande, se cuenta de manera extraordinaria. Y la manera como se va a contar el relato del nacimiento de Moisés es la de un héroe, ¿verdad? Hay un escrito antiguo, ¿verdad? Que es el relato del rey Sargón II, que fue rey de Mesopotamia, y dice así, se lo voy a leer, ¿verdad? Para que usted vea. Yo soy Sargón, el rey todopoderoso, el rey de Akkad. Mi madre, la sacerdotisa, me concibió, me dio a luz en secreto, me puso en una cesta de juncos, cerró la tapa con brea, me echó al río que no se levantó sobre mí, el río me mantuvo a flote y me llevó a aquí, que sacaba agua del río. Aquí, así se llamaba la persona, el aguadero me sacó cuando metió su jarro, de tal manera que aquí, el aguadero, me tomó por su hijo y me educó. Aquí el aguadero me nombró su jardinero, y cuando yo era jardinero, Istar me concedió su amor, y por 4 años ejercí yo como rey y goberné. Bueno, ustedes se dan cuenta, este es un relato antiquísimo de Babilonia, ¿no? De Mesopotamia, más bien. Y si ustedes se dan cuenta, se parece al relato de Moisés, ¿no? Mi madre, la sacerdotisa, me concibió en secreto. La madre de Moisés lo concibió en secreto, ¿no? Me puso en una cesta de juncos y cerró la tapa con brea. ¿No hizo lo mismo la mamá de Moisés? Me echó al río y que no se levantó sobre mí, y el río me mantuvo a flote. Es lo que le pasó a Moisés, ¿no? Lo único que cambia aquí es que dice que aquí, que era un aguadero, lo sacó y lo educó. Con Moisés va todavía más grande, ¿no? Porque el que lo descubre no fue un aguadero, el que lo descubre fue la hija del faraón, o sea, todavía está más elevado. O sea, ¿qué doy a entender con este relato, ¿no? ¿Qué significa este relato? Quiere decir que el nacimiento de Moisés, como lo están contando, como lo están narrando, es parecido al de a este rey Sargón, ¿no?
¿Por qué lo copia? Porque algunos dicen, es que la Biblia, los autores de la Biblia copiaban de otros relatos. Sí copiaban, pero ¿en qué sentido copiaban? No copiaban igual, copian distinto, ¿no? ¿Pero por qué se parecen? Porque querían dar a conocer un mensaje. Si esta es la historia del rey Sargón, y el rey Sargón fue un gran rey de la antigüedad, ¿no? Y empezó escondido y en una canastita ahí en el río, y se convirtió luego en un gran rey. Y ahora dicen que Moisés estuvo en una canastita y que lo encontró la hija del faraón. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Por qué la Biblia pone casi el mismo relato que el de Sargón? Cualquiera que lea la Biblia, en aquellos tiempos, claro, no ahorita, ¿no? En aquellos tiempos, inmediatamente les venía a la mente este relato, ¿no? Dicen, es como la leyenda de Sargón. Y entonces, mentalmente, ¿qué es lo que les estaba dando a entender? Si el rey Sargón empezó en una canasta ahí y fue un gran rey, cuando leía la historia de Moisés decían, quiere decir que este niño va a ser tan grande como el rey Sargón. Es un gran personaje. Digo, a lo mejor a nuestros ojos vamos a decir, de nuestra mente, ¿verdad?, tan racionalista, ¿verdad?, que nos gusta y racionalizar las cosas, empezamos a decir, es que copiaron, es que no tiene sentido, es que esto, ¿verdad?, y desvaloramos todo. Bueno, nosotros lo decimos porque vivimos en otros tiempos. En aquellos tiempos, cuando los escritores, ¿verdad?, de la Biblia lo hacían y la gente lo leía, ellos lo que veían en su mente no era que copiaron. Decían, Moisés es tan grande como el rey Sargón. Es eso. Si las historias se parecen, ¿qué significa? Quiere decir que el autor está comparándolo con Sargón. Quiere decir que Moisés es un personaje tan grande como aquel rey de Mesopotamia. Lo está exaltando. En nuestros tiempos diríamos, copiaron. No, en nuestros tiempos, somos gente que no sabemos, ¿no? Pero en aquellos tiempos no dirían copiaron, dirían, Moisés es bien importante. Entonces, la manera como está haciendo el relato en primer lugar es parecido a esta, para decir que Moisés es un gran personaje, un personaje sumamente importante. En aquel tiempo así lo entendían, ¿no? Y por eso yo se los explico. De hecho, este relato que acabo de decir aquí, la semana pasada veíamos ahí el enlace, ¿verdad? Y estaban ahí los apuntes, ¿verdad?, donde venía la estructura del Éxodo. Ahí también le puse este relato, ¿verdad? Ahí lo tiene, ¿verdad?, en un cuadrito de abajo. Viene ese relato que ahí le puse para que usted lo tenga en su colección de cosas, ¿verdad? Ahí lo tiene. Y entonces, quiere decir que Moisés es un gran personaje, tanto como el rey Sargón. O sea, que la manera como lo está relatando no solamente es para decir, Moisés se salvó de milagro, no. Moisés es alguien tan grande como el rey de Mesopotamia. Ese es porque está diciendo el relato, ¿no? Claro, eso lo vemos comparando relatos y cosas, ¿no? Pero para que ustedes vean, ¿no? Entonces, de entrada, ya que nos está diciendo que Moisés es un personaje genial, ¿no? Genial, ya de entrada, ¿no? Ahora bien, aparte de que se comparan las leyendas y decimos que Moisés es un gran personaje, viene entonces otro paso más. Todos los símbolos con que va adornando, porque si bien es parecida a la historia, la Biblia le va adornando más cosas, ¿no? Dice, Moisés nace siendo varón y entonces dice que era un bebé hermoso. Dice, y la mamá vio que era hermoso. Vio que era hermoso. Y ustedes dirán, bueno, pues todas las mamás dicen que sus hijos son hermosos. Sí, pero no nos referimos a eso. ¿Por qué dice que era hermoso? Porque la frase no dice, vio que era hermoso. ¿A qué palabra nos recuerda de la Biblia esta frase? Vio que era hermoso. Pues nos recuerda cuando Dios creó todo, ¿no? En el primer día, en el segundo, ¿no? Al final de cada día, que dice, y vio Dios que era bueno. Que era hermoso. Es lo mismo. Quiere decir que así como cuando Dios creó todo y era bueno, ahora la mamá ve que este niño es hermoso, es decir, que Moisés va a traer una nueva creación, un nuevo momento para el pueblo de Israel. Así como Dios vio que era todo bueno, ¿verdad?, y empezó toda la creación, ahora este bebé vio que era hermoso. Significa que ahora este bebé viene a dar una nueva creación, porque Moisés va a formar un nuevo pueblo. Por lo tanto, el decir que era hermoso no nada más es, estaba bonito el niño, no, estaba diciendo, vio que era hermoso. La manera como lo está escribiendo nos recuerda la creación. Quiere decir que Moisés este niño viene a crear un nuevo pueblo. Viene a crear un nuevo pueblo, ¿no? Es lo que está diciendo. Luego dice que lo esconden en una canastilla, ¿no? ¿Y qué significa la canastilla, no? La palabra canasta que aparece ahí es la palabra tebaj, ¿verdad? Yo sé que usted no sabe hebreo, pero
Pero ahorita le voy a explicar. Tebaj. Esta palabra Tebaj, ¿en dónde apareció por primera vez en la Biblia? Si usted va, bueno, no, leía, si va usted a la Biblia no va a ver porque no está en hebreo la Biblia, ¿no? Pero está en el capítulo 6 del Génesis, cuando Dios le dice a Noé que haga un arca para el diluvio. Tebaj puede significar canasta, como aquí, ¿no? Canasta. Pero puede significar también arca, es el arca. Es la misma palabra para arca. Por lo tanto, esta canastita en la que lo están poniendo significa que Noé, ¿verdad? Es como si estuvieran metiéndolo en el arca de Noé, ¿no? ¿Qué pasó en el arca de Noé? Metieron, ¿verdad? Decíamos hace ya muchísimas clases, ¿verdad? Decíamos que el arca representa que va metiendo una pareja de cada animal, ¿no? Y la pareja representa la creación. Es la creación que se está metiendo dentro del arca para que se salve del diluvio, ¿no? En aquel tiempo, en el Génesis 6, ¿no? Ahora, ¿quién es el que está puesto en el arca, en la canasta? Ahora es puesto Moisés, ¿no? Quiere decir que Moisés es la nueva creación que se está salvando. Fíjense todo, vio que era hermoso, vio que era bueno, Génesis. Lo ponen en una canasta, Tebaj, que significa el arca también de Noé. Por lo tanto, Moisés está ahí. ¿Y qué le pasa al arca, a la canasta? ¿La canasta se hunde? No se hunde la canasta. Así como el arca de Noé no fue destruida por el diluvio, ¿no? Decíamos que todo se inundó y uno diría, pues la arca se podía destruir. La arca resistió, ¿no? La creación se salva. La canasta de Moisés no se hunde, se salva de las aguas también. Noé viene a traer una nueva creación. Así como Noé metió la creación y se salvó todo por el arca, Moisés se salva en la canasta y Moisés viene a traer una nueva creación. Y así como Dios vio que todo era bueno, este niño vio que era hermoso y este niño viene a traer un nuevo pueblo. Moisés viene a traer algo nuevo. Moisés viene a transformarlo todo. Ahí está, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y entonces podemos ver aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Porque decía el faraón, ¿no? A todos los niños échenlos al río. Y de alguna manera la mamá lo echó al río, pero en una canasta, ¿no? Y se suponía que si lo echaban al río se moría el niño, pero Moisés no se muere, ¿no? Moisés se va a salvar, ¿no? Porque lo deja ahí junto a los juncos, ¿no? O sea, en el fondo, ¿por qué la mamá hace esto? Porque no tiene dónde esconder al niño. Dice, ya no podía esconderlo, después de 3 meses no podía esconderlo. Lo mete en la canastilla, ¿verdad? La forra bien, ¿verdad? Con la brea y con todo para que no se meta el agua, ¿no? Y lo deja junto a los juncos. ¿Por qué lo deja junto a los juncos? Porque la mamá espera que el niño se salve, ¿no? Que de alguna manera este niño se salve, ¿no? Ella tiene confianza de que el niño no se va a morir, que se va a salvar. Alguien lo tiene que salvar, no sabe quién, ¿no? Y entonces va a ocurrir eso, ¿no? Y entonces dice que la mamá lo deja ahí, pero la hermana del niño se quedó a distancia para ver qué sucedía, ¿no? Entonces la hermana de Moisés se queda a la distancia, o sea, no dejan ahí al niño solo, pues a ver si lo salva alguien, no, la hermana se queda ahí, ¿no? O sea, la hermana en el fondo tiene la expectativa de que tiene que cuidar, Dios tiene que cuidar a ese niño, ¿no? Ella es la primera cuidadora de Moisés porque está vigilando la cesta, ¿no? Ella es la que está tratando de salvar al niño, ¿no? Ojalá pase algo, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puede suceder para esto, no? Esta mujer hermana, ¿verdad? La hermana de Moisés, acude justamente en ese momento para darle vida a su hermano. Que no le vaya a pasar nada, ¿no? Y entonces aparece la hija del faraón, ¿no? Aparece la hija del faraón. Y si ustedes lo piensan, es una cosa rarísima, ¿no? Por eso le digo que es un relato fantástico, porque este relato de Moisés no tanto, a ver, así pasaría, no, es un relato para exaltar a Moisés, ¿no? Porque si lo pensamos históricamente, ¿qué hacía la hija del faraón en el río? Pues si los faraones, ¿verdad? El rey, pues tenían sus baños privados, ¿no? ¿Cómo la hija del faraón va a bajar al río donde está todo el mundo, ¿no? Donde todo el mundo la puede ver. Teniendo sus propios baños de lujo, ¿sí va a bajar al río? Pues no. El relato lo que está diciendo es, Moisés es tan grande que lo encontró la hija del faraón, ¿no? La hija del faraón, es una cosa extraordinaria, ¿no? Lo encontró la hija del faraón, o sea, es una manera de exaltar a Moisés. ¿Qué tan grande será este niño? Que lo encontró la hija del faraón. O sea, están exaltando a Moisés grande. Ni siquiera la historia de Sargón, ¿no? Porque la historia de Sargón dice que lo educó el aguadero, ¿no? El que sacaba agua. Pero a Moisés no lo encontró el aguadero. ¿Quién lo encontró? La hija del faraón, ni más ni menos. O sea,
aquí sí que Moisés, bueno, pues es una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, Moisés va viento en popa, ¿no? Es un personajazo. O sea, aquí lo que hay que ver es cómo nos están presentando a Moisés. Un niño que es hermoso, un niño que está en la canasta, ¿no? La nueva creación. Un niño que es dejado y va a ser encontrado por la hija del faraón. Bueno, este niño no es cualquier niño, ¿no? Es un gran niño. Ahí está la acción de Dios, ¿no? ¿Y cómo descubre la hija del faraón? ¿Cómo descubre la hija del faraón a Moisés? Dice que porque el niño empezó a llorar. El niño empezó a llorar. El niño llora y la hija del faraón lo escucha y dice, ¿por quién está llorando? ¿No? Y se acerca a ver, ¿no? Y dice, es un hijo de un hebreo, ¿no? El niño que llora. Y es la única vez que dice que el niño llora, ¿no? El niño que llora. ¿Y qué significa que llore un niño? Bueno, pues que llore un niño es el medio de comunicación de un niño, ¿verdad? Un niño no sabe hablar a los 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica un niño? Llorando. Y si llora significa que ese niño está vivo, ¿no? Y cuando un niño llora, en el fondo, ¿qué significa? Que quiere seguir vivo, ¿no? Generalmente un niño llora porque necesita algo, ¿no? Y necesita algo para seguir vivo, ¿no? Llora cuando tiene hambre un niño, ¿no? Cuando es un bebé llora, ¿por qué? Porque tiene hambre, ¿no? Y en el fondo no solamente es decir quiero comer, en el fondo significa quiero vivir, ¿no? Y para vivir, ¿qué necesito? Pues para vivir necesito comer. Por lo tanto, en el fondo, el llanto es el medio de comunicación de un niño, pero el llanto es el clamor por seguir vivo. En el fondo, cuando está llorando aquí el niño, ¿qué le está diciendo a la hija del faraón? Quiero vivir. Su llanto es quiero vivir, ¿no? Por eso cuando la mujer, verá, la hija del faraón lo ve, y entonces pues viene pues un encuentro en su interior, ¿no? Porque puede obedecer a su padre, porque ¿qué dijo su padre? Que todo niño muera. Y él ya dice, es el hijo de un hebreo, ¿no? O sea, es un hebreo sabe que es un hebreo. Su papá dijo que todos los niños tenían que morir. Si ella fuera obediente a su padre, tendría que tirarlo al río en ese momento y que muera, ¿no? Pero se compadece de él, ¿no? Podemos decir que la hija del faraón se enfrentan 2 mundos, los que decíamos la semana pasada, ¿no? Se enfrenta el mundo del faraón, porque ella es la hija del faraón, que todo niño muera, y se enfrenta el mundo de Dios, que el niño viva. Se enfrentan, en esta mujer están los 2 puntos enfrentados, el de la muerte del faraón, que es su papá, y el de la vida de Dios. Y la hija del faraón decide hacer triunfar a Dios. Qué curioso, la primera batalla la gana Dios, ¿verdad? Entre Dios y el faraón, ¿quién ganó en la primera batalla? La primera batalla la ganó Dios, porque se ganó a la hija del faraón. La hija del faraón prefirió desobedecer a su padre. Ganó Dios, ganó la vida, ¿no? Y entonces, ¿verdad? No solamente salva la vida, no solamente se enfrenta a su padre, sino que lo va a adoptar como su hijo, ¿verdad? Porque va a decir, cuídenmelo, y luego lo adopta, dice el texto, que luego lo adopta, ¿no? ¿Qué da a entender eso? Quiere decir que no solamente desobedece al faraón, ¿no? Sino que va a hacer que ese niño que tendrá que haberse muerto se convierta en parte de la vida del faraón. Va a ser parte de la vida del faraón, porque si lo adopta va a vivir con el faraón, va a aprender cosas como los egipcios, y no como cualquier egipcio, de la realeza, ¿no? Quiere decir que este niño que estaba condenado a la muerte no solamente no va a morirse, va a entrar a formar parte de la vida del faraón. Es una contradicción, pero bueno, así pasa, ¿no? Dios va a salvar a este niño a pesar del faraón, ¿verdad? Esa es finalmente esta es la más grande de todas las ironías del texto, ¿no? Faraón que quiere que todos los niños se mueran, y su hija salva a uno. Y no solo lo salva, lo adopta y lo mete en su casa del faraón. Ese niño que tenía que estar muerto va a vivir con el faraón. Es una contradicción, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Es todo esto, ¿no? Ahora bien, esto pues nos da una enseñanza importante, ¿no? Por un lado, que Dios gana. ¿Y cómo ganó Dios esta batalla? ¿Cómo ganó la batalla de Dios contra Faraón con su hija? ¿Cómo ganó la batalla? Llorando, con un llanto de un niño. No hubo guerras, no, ni siquiera la hermana de Moisés, ¿verdad? Vino y, dejen a mi hermano. No hubo nada. Ni un relajo, ni un zafarrancho, nada, no hubo nada. Dios ganó esta batalla de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Llorando. El niño lloró y la hija del faraón se compadeció.
El llanto. Un llanto derrotó todo. Un llanto derrotó un tirano. Un llanto hizo que una hija desobedeciera y que ganara a Dios en el corazón. Un llanto, ¿no? Quiere decir que en el fondo un llanto puede cambiar nuestra vida, ¿no? Es decir, bueno, un llanto no me refiero a que llore alguien, ¿no? Un llanto me refiero a una cosa, las cosas sencillas de la vida pueden cambiar todo. A veces pensamos que para que cambie nuestra vida necesitamos grandes cosas, ¿verdad? Grandes portentos. No, la vida cambia con cosas sencillas. Con un canto. Ahora estoy triste y de repente oigo un canto y ese canto me cambia. Un canto puede cambiarte. Es que tengo que ir al psicólogo, a lo mejor, pero a lo mejor un canto te puede ayudar. A lo mejor escuché una lectura, ¿verdad? Y esa lectura me ayudó y me cambió mi perspectiva, ¿no? A lo mejor me llamó alguien por teléfono en ese momento y ni siquiera para ver mi problema, mejor me contó otras cosas y eso que me dijo me cambió. Las cosas de la vida se resuelven sencillas, ¿eh? Dios entra en la vida de la manera más sencilla de la vida. Las cosas sencillas son las que cambian el mundo. A veces pensamos que lo que cambia el mundo son grandes cosas, no grandes portentos. No, las cosas en la vida generalmente son con cosas sencillas. La vida cambia con una cosa, ¿no? Es que escuché esta palabra y decidí cambiar. Es que escuché este canto y me animé a hacer esto, ¿no? Es que escuché aquello y transformé todo. Las cosas sencillas de la vida, ¿no? Las cosas sencillas, ¿no? No vaya usted a creer que, es que muchas cosas. No, las cosas sencillas de la vida. El llanto del niño es algo sencillo de la vida, ¿no? Y transformó la vida de este niño y de la mujer, ¿no? De esta hija del faraón. Todo se cambia con un llanto, o sea, todo se cambia con algo sencillo. Bueno, hasta las cosas negativas de la vida. Generalmente, por ejemplo, un divorcio. Generalmente un divorcio no se da por un gran problema, es muy raro. Siempre un divorcio llega por una tontería, ¿no? Que luego se hace grande, ¿no? Porque ahí viene arrastrando cosas, pero es una tontería, ¿no? Si no hubiera dicho esto, no hubiera habido divorcio. Ya lo dije, una tontería. Digo, hasta las cosas de la vida, las cosas que cambian el mundo son las tonterías, ¿eh? Y digo, aquí no vamos a analizar los grandes eventos históricos, pero los eventos históricos también a veces son con una tontería, una cosa insignificante que uno ni se imagina. Pero nuestra vida puede cambiar todo con algo sencillo. Cuando le decimos, Señor, ayúdame, a veces decimos, ojalá Dios mande esto, ojalá Dios mande aquello. No, Dios va a llamar con algo sencillo. Abramos los ojos para descubrir lo sencillo. A veces no vemos las acciones de Dios porque son tan sencillas que no las percibimos. Porque esperamos grandes cosas. Es que tengo un problema económico, ¿verdad? Ojalá Dios me dé dinero, ¿verdad? Y esperamos el dinero. El dinero no va a llegar. Pero a lo mejor tu vida se va a solucionar de otra manera que ni te imaginas. Te va a ser con una cosa sencilla. El llanto de un niño. Dios actúa en lo sencillo de la vida. Dios actúa con lo básico de la vida. Ahí actúa. No busquemos a Dios en lo complejo, en lo difícil. Dios actúa en lo sencillo. Y cuando ve, ¿verdad? La hermana de Moisés ve que la hija del faraón, ¿verdad?, quiere salvarlo, de inmediato se hace ahí, ¿verdad?, contradice y dice, si quieres te busco entre las hebreas una nodriza para que lo críe, ¿no? De inmediato, ¿verdad?, aparece la hermana de Moisés, ¿verdad? Te consigo una nodriza que va a ser su propia madre, pero bueno, la hija del faraón no sabe, ¿no? Y vemos cómo ¿cómo se llama? La princesa, ¿verdad?, la hija del faraón, es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Dios ha seducido el corazón de esta princesa, ¿no? Y que incluso, ¿verdad?, cuando aparece la hermana de Moisés y le dice, te consigo una hebrea, es una tontería, ¿no? Pues si acaban de decir que un niño no debe de vivir, ¿cómo se le ocurre meterla con una hebrea, no? Y dice, sí, que la cuide y yo le voy a pagar, ¿no? Y obviamente si le va a pagar, pues ya nadie se va a meter con esa mujer, ¿no? Aunque estén ahí, pues la hija del faraón dijo que no, pues no, ¿verdad? Dios ha seducido a esta mujer de manera tan extraordinaria que se transforma todo. Y a veces, fíjese que la hija del faraón a veces nada más la vemos ahí como que la res que adoptó a Moisés, pero si lo pensamos bien, la hija de faraón es exacto esto, ¿no? Una mujer que se dejó seducir por Dios. La hija del faraón creo que es un gran personaje que a veces pasa desapercibido, ¿no? Porque nada más lo vemos como el cuento, ¿no? Que rescató a Moisés y ya. Pero en realidad la hija del faraón es una mujer que se enfrentó indirectamente a su padre, ¿no? Y que se dejó cautivar por Dios, aunque era la hija del faraón. O sea que todos podemos convertirnos, todos podemos dejarnos seducir por Dios cuando menos lo imaginemos, ¿no? Cuando menos lo pensemos. Siempre va a actuar.
Y entonces dice, cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón y lo trató como un hijo. O sea, la hija del faraón lo adopta como su hijo y lo trata como un hijo, ¿no? Seguramente pasarían, no sé, unos 4 años más aproximadamente, ¿no? Y toma, ¿verdad? Lo toma como hijo, que sería como una especie de príncipe. Ahora, aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Porque no sé si alguna vez ustedes han visto esta película que se llama, ¿no?, El Príncipe de Egipto, ¿no?, que es de dibujos animados, ¿verdad?, donde aparece Moisés. Y nos hace ver, ¿verdad?, como que Moisés, ¿verdad?, que era el hijo del faraón, lo adoptó la hija del faraón, ¿no? Y tenía su hermano que es el faraón, ¿no? Y entonces se supone que es la pelea entre Moisés y su hermano, ¿no? Porque se supone que el faraón es el otro y él es Moisés que escapó y todo esto, y se pelea, ¿no? Y nos hacen ver como que Moisés y el faraón, ¿verdad?, eran hermanos y se peleaban entre ellos. Bueno, esas son películas nada más, ¿no? Eso no tiene ningún sustento histórico. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hijos tuvo Ramsés II? Si es que en la época de Ramsés II sucedió lo de Moisés, como parece ser, ¿no? Ramsés II tuvo 45 hijos, ¿no? Entonces, si tuvo 45 hijos, y obviamente, ¿verdad?, uno fue el faraón, pues cuando Moisés va y se enfrenta, pues no nada más era Moisés contra el faraón, los dos hermanos que se pelean, porque la película esa del Príncipe de Egipto nos hace ver como que el faraón y Moisés eran los dos hermanos, ¿verdad?, que se van peleando, ¿verdad?, para liberar al pueblo de Israel y no quieren, ¿no? Y su conflicto de hermanos. En realidad eso no tiene ningún sentido, digo, como el drama de la película, ¿verdad?, pues está interesante, pero no tiene nada que ver con la historia. Pues si tuvo 45 hijos, en realidad Moisés, ¿cuántos hermanos no tendría, no? Pero una multitud, ¿no? O sea, una cosa gigante. O sea, cuando se va y se pelea, bueno, directamente sí sería como su hermano, ¿no?, con el que se está peleando, indirectamente, pero en realidad era una cantidad enorme, no, nada más era uno, eran 2 hijos, porque en la película hace entender como que la hija del faraón tuvo un hijo, tuvo a Moisés que lo adoptó, uno llegó a faraón y el otro se peleaba, ¿no?, como un conflicto de hermanos. Bueno, es Hollywood, ¿no?, y son taquilleras, ¿no?, y está muy bonita y animada y toda la cosa, pero no tiene nada que ver con la historia. Tuvo 45 hijos, entonces Moisés vivía en una inmensidad de hermanastros que tenía, que bueno, gigantesca, ¿no?, y de diferentes mujeres, y bueno, o sea, era una cosa terrible, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Que seguramente conocía al faraón, sí, ¿verdad?, porque si Moisés creció con los egipcios, efectivamente, seguramente conocía al faraón de manera indirecta, ¿no? ¿Hasta qué punto lo conocía? ¿Quién sabe?, ¿no? Porque imagínense que la cantidad de hijos que eran, cómo convivían, es una cosa muy difícil de saber, ¿no? Entonces esa de las películas, miren, no lo veamos, ¿no? Además, la película que hace ver que es un conflicto de entre hermanos, ¿no? Y curiosamente, el libro del Génesis jamás habla de que sean hermanos, nunca lo hace ver, ¿no? Ni que sea un conflicto de hermanos, porque decíamos que el libro del Éxodo es un libro de la libertad, no de hermanos. Entonces no hablemos aquí de los hermanos. Bueno, el problema de los hermanos, dicho, fue el libro del Génesis, ¿no? Eso sí, ya lo analizamos amplísimamente, ¿no? Aquí es el problema de la libertad. Y entonces, ¿hasta qué punto Moisés conocía al faraón? Pues a lo mejor sí lo conocía indirectamente, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Además, él era hebreo, aunque lo adoptaron, seguramente sí tuvo una educación como los egipcios, pero seguramente no lo trataban igual porque era hebreo. Era adoptado y era hebreo, entonces seguramente lo marginaban, y seguramente sus hermanastros no es que convivieran mucho con él, ni él con ellos, ¿no? Seguramente que no, ¿verdad?, porque eran racistas los egipcios, ¿no?, y no iban a convivir con él, aunque lo adoptó la mujer, ¿verdad?, y vivió ahí entre ellos. No tiene sentido, ¿no? Si realmente es hebreo Moisés, pues entonces no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, digo, eso lo digo no para que usted pierda su fe, sino para que no cree las películas de Hollywood, ¿no? O sea, va más allá de eso, ¿no? Pero de que seguramente Moisés creció en el ámbito egipcio, sí, porque entonces viene el nombre, ¿no? Y le puso el nombre de Moisés diciendo: yo lo saqué de las aguas. ¿De dónde viene el nombre de Moisés? Según este libro, ¿verdad?, según el hebreo, ¿verdad? Si usted ve en hebreo, vamos a borrar aquí, ¿no? Relaciona el hebreo, ¿verdad?, el nombre de Moisés con el verbo, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Moshe, ¿verdad? Moshe. ¿Qué quiere decir Moshe? Moshe quiere decir extraído, sacado. Eso quiere decir, ¿no? Moshe, más bien así, ¿no? Moshe. Extraer, ¿no? Sacar. Extraer, sacar. Y entonces por eso dicen que Moisés quiere decir sacado de las aguas, porque el autor de la Biblia relaciona el nombre Moisés con esta palabra, ¿no?, con este verbo, Moshe. Pero en realidad, si lo analizamos bien, Moisés
Moisés no es un nombre hebreo. Moisés es un nombre egipcio. Pongamos ejemplos, porque para que no diga que aquí lo estoy chamaqueando, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba un dios egipcio, por ejemplo? Un dios egipcio se llamaba Tutmosis, ¿no? Tutmosis, ¿no? Tutmosis, que era precisamente el dios de la sabiduría, ¿no? Estaba el dios de la luna, ¿no? Amosis, ¿no? Bueno, el mismo Ramsés, ¿no? Ramsés. Y curiosamente, ¿cómo se llama? Moisés, ¿no? Moisés. Si usted se da cuenta, la terminación del nombre de Moisés termina como los egipcios, ¿no? Tutmosis, Amosis, Ramsés, Moisés. En realidad Moisés parece ser que es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo. O sea, más bien el autor da la interpretación hebrea diciendo Moisés fue sacado de las aguas, claro, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Pero en realidad Moisés es un hombre egipcio, ¿no? O sea, esto nos da a entender que efectivamente Moisés creció entre egipcios, porque su nombre en realidad tiene una raíz egipcia, ¿no? Digo, es muy difícil saber qué quiere decir, porque tal vez también le movieron algo ahí, ¿no? Pero en realidad Moisés es un hombre egipcio, porque creció con egipcios, ¿no? Si efectivamente fue adoptado por una mujer, ¿no? Quiere decir que era egipcio, ¿no? Entonces no es un hombre egipcio, no es un hombre hebreo. Moisés es un hombre egipcio. Claro que un judío me la va a mentar, pero en realidad es egipcio, ¿no? O sea, viendo la historia, viendo los nombres egipcios propiamente, es eso. Ahora, ¿qué significado tendría? Si le damos el significado extraído de las aguas, ¿qué significa? Extraído de las aguas significa, uno, que efectivamente lo sacaron de las aguas, ¿no? Pero no es solamente porque lo sacó de las aguas, ¿no? Eso no es lo importante. Sacado de las aguas significa que el autor nos está dando la última presentación. Ya nos dijo que es alguien tan grande como Sargón, ya nos dijo que es hermoso, ¿verdad? Y que salió de ahí, ¿no? Que lo descubrió la hija del faraón. Bueno, nos acaban de exaltar a Moisés enormemente. Y la última exaltación es esta: extraído de las aguas. Nos está anticipando que Moisés va a ser el gran héroe a través de las aguas. Está anticipándonos que Moisés será el gran héroe que va a sacar algo de las aguas. ¿Y a quién va a sacar de las aguas? Al pueblo de Israel, ¿no? Porque más adelante, ¿verdad? Capítulo 14, las aguas se abren y el pueblo pasa. Está anticipando. Extraído de las aguas no solamente significa que nos sacaron de la canastita, no. Está anticipando el autor algo muy importante. Este niño grandioso va a hacer algo grandioso en las aguas. Va a sacar algo de las aguas. ¿Y qué va a sacar de las aguas? Al pueblo de Israel. Está anticipando, está tocando los grandes temas. Vean cómo este relato entonces del nacimiento de Moisés no solamente es un cuentito de que ay, sacó a Moisés, qué bonito. No, si se queda con eso, bueno, pues qué pequeñito, ¿no? Está presentándonos a Moisés. No nos quiere contar qué pasó con Moisés. Este relato nos quiere presentar quién es Moisés, que es lo que he explicado a lo largo de aquí, ¿no? ¿Quién es Moisés? Moisés es el que va a sacar al pueblo de las aguas. Moisés es el que lo descubrió la hija del faraón. Moisés es aquel que fue sacado de una canastita en los juncos, como el rey Sargón, que va a ser un gran personaje como Sargón. Moisés es el que estaba en esa canasta, que recuerda a la del diluvio, porque va a traer un nuevo pueblo. Moisés es hermoso, vio que era hermoso, como Dios vio que era bueno toda la creación, porque Moisés cumple el inicio de una nueva creación. Moisés es el personaje más grandioso que se pueden imaginar. Quiere decir que cuando uno ve esta historia, ve este relato, ¿verdad?, del nacimiento de Moisés, pues no nos quedemos solamente de manera superficial, profundicemos y digamos, ¿por qué el autor nos contó esto? Porque el autor quería contarnos quién es Moisés. Nos está presentando al personaje principal, no solo del libro del Éxodo, al personaje principal del Éxodo, del Levítico, de Números y de Deuteronomio. Porque los 4 libros de la Biblia siguientes, el hilo conductor, ¿quién es? Moisés. Y Moisés es un gran personaje. Por eso se detiene a narrarnos de manera sencilla su nacimiento. No solo para saber cómo nació Moisés, eso no nos importa. Lo que nos importa es saber quién es Moisés. Y la manera como lo narró es: te presento a Moisés. Y ya con todo lo que les expliqué, ¿verdad?, lo entendían los hebreos y decían: Moisés es un gran personaje. Claro, va a hacer grandes cosas porque es un gran personaje. Así que todo este relato no lo veamos, entonces decíamos, como un mero cuento, sino lo veamos como la presentación oficial de Moisés ante la sociedad, ante el pueblo judío,
para conocer efectivamente cómo es que Dios va a actuar por medio de él. Muy bien, pues con esto terminaríamos entonces nuestra sesión del día de hoy, ¿verdad? Terminaremos con esto, ¿no? Y luego pues vamos a continuar. Entonces vamos a concluir aquí nuestro curso, ¿verdad? Por este año, vamos a concluir aquí. Hoy va a ser la última clase de este año, ¿no? Ya luego vendrá, ¿verdad? Viene ya más cosas, ¿no? Del 17, ¿verdad? Luego va a ser 24, va a ser viernes, pues no puede haber curso, ¿verdad? El 31. Entonces vamos a interrumpir aquí nuestro curso y ya lo vamos a retomar ahora para el mes de enero, ¿no? Ya que termine, ¿no? El mes de enero, cuando empiece el mes de enero, lo retomaremos, ¿verdad? Y continuaremos analizando qué va a pasar con este niño, ¿no? Este niño sacado de las aguas, este niño que va a hacer grandes portentos, este niño que es maravilloso, ¿cómo va a actuar, ¿no? Entonces, pues después de vacaciones de diciembre, ¿verdad? Nos veremos de nuevo en enero para continuar y profundizar precisamente en este niño, ¿no? Entonces, pues terminamos oficialmente nuestro curso de este año, ¿verdad? Y ya nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, ¿verdad? Aquí a través de las redes, ¿verdad? Y continuar con nuestro curso sobre el libro del Éxodo y analizar a este personaje fabuloso que es Moisés y el don de la libertad que Dios nos quiere dar. Pues vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos para que descubramos las grandes cosas, las grandes maravillas que quieres hacer en nuestra vida y la libertad que necesitamos para transformarnos en cada momento. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan todos una buena noche, que descansen.